Marzo de 1960. El puerto de La Habana hervía bajo el sol del Caribe. Un barco francés, la Couver, descargaba armas y municiones destinadas a la joven revolución cubana. Pero lo que ocurrió aquella tarde marcó a fuego la historia de la isla. Una explosión estremeció el muelle, luego otra. Cientos de personas murieron o resultaron mutiladas. Entre el caos, la sangre y los gritos, nacía una sospecha. ¿Había sido un accidente o un acto de sabotaje? Fidel Castro no dudó. Desde el mismo lugar del atentado, acusó a la CIA y al imperialismo norteamericano. El suceso se convirtió en símbolo del cerco contra la revolución, y las imágenes del Che Guevara atendiendo heridos entre los escombros se volvieron íconos. Pero 60 años después, las preguntas siguen vivas. ¿Quién puso la bomba? ¿Por qué ese barco? ¿Qué secretos oculta aún el caso La Coubre? Hoy desenterramos una historia de pólvora, conspiraciones y un misterio que sigue flotando entre las aguas turbias de la historia. El barco que traía armas. La Coubre era un buque de carga francés, con bandera civil y destino polémico. En marzo de 1960, atracó en el puerto de La Habana, con una carga altamente sensible. 75 toneladas de armas y municiones procedentes de Bélgica, adquiridas por el gobierno revolucionario cubano en su esfuerzo por defenderse ante una posible invasión. La operación se realizó en medio del creciente aislamiento internacional hacia Cuba y con los ojos de la CIA encima. La llegada del barco no pasó desapercibida. Milicianos, estibadores y voluntarios revolucionarios colaboraban en la descarga del material. Pero a las 3:10 de la tarde, una explosión estremeció el casco de la Coubre. La confusión reinó. Los cuerpos volaban. El humo negro se alzaba como un puñal sobre la ciudad. Minutos después, cuando recatistas y curiosos intentaban ayudar, una segunda y devastadora explosión acabó con mucho más. La tragedia dejó más de 100 muertos y cientos de heridos. Cuba entera se paralizó. Fidel Castro y el Che Guevara corrieron al lugar. Entre el fuego y la muerte, el mensaje era claro. Esto no fue un accidente. Y comenzaba una de las investigaciones más oscuras de la historia cubana. Sospechas, enemigos y una acusación directa. Fidel Castro no tardó en señalar a los responsables. En un discurso encendido, horas después del atentado, acusó directamente a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. El imperialismo nos quiere destruir, pero no lo lograrán, gritó desde el funeral de las víctimas, en la famosa imagen donde aparece con el Che Guevara y Jean Paul. Para el líder revolucionario, la Coubre fue un sabotaje orquestado para frenar el fortalecimiento militar del nuevo régimen cubano. En ese momento, la tensión con Estados Unidos era creciente. Washington veía con alarma la cercanía de Cuba con la Unión Soviética y sus compras de armas europeas. La CIA, por su parte, ya había comenzado operaciones encubiertas en la isla.
Aunque nunca se presentó evidencia concreta, el régimen cubano aseguró que solo una organización con experiencia en explosivos pudo haber colocado las bombas en el interior del buque, el cual había sido inspeccionado en Bélgica antes de zarpar. Por su parte, Francia negó cualquier implicación y se desligó del asunto. Nadie reclamó responsabilidad, pero en la narrativa oficial cubana, el sabotaje a la cobre se convirtió en una prueba contundente del peligro imperialista. Un acto de guerra en la sombra que, según La Habana, demostró que la revolución debía armarse hasta los dientes para poder sobrevivir. El silencio de los archivos y las versiones alternativas. A más de 6 décadas del atentado, la cobre sigue envuelta en un espeso misterio. Los archivos oficiales de la CIA sobre la operación permanecen clasificados o no han revelado información concluyente. Francia, por su parte, nunca ofreció una investigación profunda. Y Bélgica alegó que el envío de armas se hizo legalmente. Ninguna potencia occidental quiso excavar demasiado en un episodio que podría tener implicaciones diplomáticas explosivas. Sin embargo, no falta quienes cuestionan la versión cubana. Algunos historiadores independientes han sugerido que pudo tratarse de un accidente durante la manipulación de explosivos. Otros teorizan sobre una operación de bandera falsa, diseñada para unificar al pueblo cubano, justo cuando la tensión interna y externa iba en aumento. Pese a todas estas teorías, en Cuba el atentado ha sido elevado a símbolo. Cada año se recuerda a los mártires de la cobre, y la frase de Fidel en su funeral, "Patria o muerte", se convirtió en eslogan revolucionario. Pero el misterio permanece. ¿Quién puso la bomba? ¿Fue un sabotaje, un accidente o algo más? La verdad, quizás, aún duerme bajo las aguas del puerto de La Habana. La explosión de la cobre no solo dejó cuerpos y escombros en el puerto de La Habana, dejó una grieta profunda en la memoria histórica de Cuba. Para unos, fue el primer gran ataque del imperialismo contra la revolución naciente. Para otros, un misterio sin resolver, que fue aprovechado para consolidar el poder. Lo cierto es que ese día, el 4 de marzo de 1960, algo cambió para siempre en la isla. La frase "patria o muerte" nació entre el humo de la tragedia y desde entonces se convirtió en bandera, consigna y advertencia. Pero también quedó flotando una pregunta sin respuesta clara. ¿Quién quiso destruir a Cuba desde dentro de su propio puerto? La verdad, como el mismo carguero francés, parece haber quedado enterrada bajo toneladas de silencio, sospechas y tiempo. Hoy, más de 60 años después, la cobre sigue estallando en la conciencia cubana, no solo como un acto de violencia, sino como un símbolo del precio que implica desafiar al mundo. Y como todo misterio bien guardado, su historia nos recuerda que en política y en guerra, la verdad puede ser lo primero que explota.